Buenas tardes, grupo de Física y Química de primero de bachillerato. Vamos a hacer el examen que había para esta semana. Entonces empiezo. Pregunta 1. Si se introduce un soluto dentro de un vaso de acero que contiene agua y al disolverse el soluto en el agua se registra un cambio de entalpía positivo, ¿cuándo de las siguientes afirmaciones se observará? Bien, si la variación de entalpía es positiva, ¿qué quiere decir? Que se absorbe calor, se requiere calor para que el soluto se disuelva. El soluto absorbe calor del medio para poder disolverse. Si tú absorbes calor, estás robando calor, robando energía. Calor es transferencia de energía. Si absorbes calor, está habiendo una transferencia de energía del medio al soluto. Por lo tanto, si pierde energía el entorno, el medio, las moléculas es energía cinética, porque hablando de temperatura, la temperatura mide la energía cinética de las partículas. Si estas partículas se mueven más lentamente, el resultado es que como si estuviera más frío, se enfría, ¿vale? La temperatura mide la velocidad de las partículas. Partículas que se mueven más lentamente, la temperatura más baja. Por lo tanto, se absorbe calor desde el medio que lo rodea y el vaso se sentirá frío, ¿vale? Siguiente. Cuando se hacen reaccionar 10 gramos de hidrógeno y 10 gramos de oxígeno, se obtienen aquí 20 gramos de agua, 30 gramos de agua, no sé cuántas moléculas de agua y un mol de agua. Vamos a verlo. Entonces, la reacción es hidrógeno más oxígeno para dar agua. Hay que ajustarla, aquí tengo que poner un medio. Te dan 10 gramos de hidrógeno y 10 gramos de oxígeno. Lo primero que tenemos que ver es quién es el reactivo limitante, porque puede ser que haya más cantidad de uno que de otro. Y para eso hay que fijarse siempre en los moles, no en los gramos. Aquí, un mol de hidrógeno reacciona con un medio, con 0,5 moles de oxígeno para dar un mol de agua, ¿vale? Entonces, en gramos hay que mirar los moles para saber quién es el reactivo limitante. Va a ser el que determinará cuándo la reacción finalice. Si yo me quedo sin hidrógeno, el oxígeno no tiene con quién reaccionar y la reacción se para, ¿vale? Entonces, empezar con el hidrógeno. 10 gramos de hidrógeno por 2 gramos de hidrógeno, que hay un mol. Esto me da 5 moles de hidrógeno. Y aquí esto voy a poner que para 5 moles de hidrógeno, ¿cuánto oxígeno necesito? 5 moles de hidrógeno por... Yo sé que por cada un mol de hidrógeno se requieren 0,5 moles de oxígeno. Lo veo en la reacción. Por cada un mol, aquí por cada un mol de hidrógeno se requieren 0,5 moles de oxígeno. Bien. Entonces esto me da 2,5 moles de oxígeno. A ver cuánto tengo de oxígeno. Tengo 10 gramos, ¿no? 10 gramos de oxígeno por 32 gramos de O2, que hay un mol de O2. Esto es simplemente las masas atómicas que lo saco de la tabla periódica. 32 gramos por mol. En la tabla periódica está el átomo de oxígeno, que son 16 gramos por mol. Como es la molécula O2, pues son 2 átomos de oxígeno, por eso es 32. Entonces aquí es 10 entre 32, que es 5 16avos, que es 0,3125, me parece, moles de oxígeno. De moles de oxígeno. Entonces, 0,3 moles de oxígeno es mucho menor que 2,5. Por lo tanto, el reactivo limitante es el oxígeno. De hecho, ¿cuánto hidrógeno necesita el oxígeno para reaccionar completamente? Pues 5 16avos de moles de O2 por... Yo sé que por cada 0,5 moles de oxígeno se requiere un mol de hidrógeno. Y esto me queda 10 16avos de moles de hidrógeno, que es 0,625 moles de hidrógeno. Vale, voy a revisarlo, pero 10 entre 16... Sí, 0,625 moles de hidrógeno. Tengo 5 moles de hidrógeno
Por lo tanto, de sobra. Es el oxígeno el reactivo limitante. Entonces, con el oxígeno voy a calcular cuánta agua se tiene que formar. Entonces voy a coger los moles de oxígeno que tengo en la realidad, que son estos. Eso es lo que tengo para 10 gramos. Entonces, 5,16 de moles de oxígeno, ¿cuánta agua se forma? Yo sé que por cada 0,5 moles de O2 se va a formar un mol de agua. Esto lo saco, acordaros, del ajuste. Por cada 0,5 de O2 se formará un mol de agua. ¿Vale? Entonces voy a tener 10,16 de moles de agua. Eso es 0,625 moles de agua, que no es un mol de agua, como ponía en una de las respuestas. Por lo tanto, esa respuesta sería incorrecta. Vamos a ver en gramos, que había la posibilidad de 20 gramos de agua o 30 gramos de agua. 10,16 de moles de agua, para pasarlo a gramos, cojo la masa molar, la masa molecular del agua, que es que por cada un mol de agua tengo 18 gramos de agua. 16 gramos por mol el oxígeno y 2 hidrógenos, que son 1 gramo por mol, suman 18. Y esto sale 10 por 18 entre 16, me sale 11,25 gramos de agua. 11,25 gramos de agua. Distinto. O sea, no son 20 gramos ni son 30 gramos. Esta respuesta está mal. En cuanto a moléculas, para ver si está bien la respuesta de las moléculas, tengo 10,16 moles de agua y yo sé que por cada un mol de moléculas de agua, ¿cuántas moléculas de agua tengo? Tengo el número Avogadro, que es 6,022 por 10 elevado a 23 moléculas de agua. Y esto es el 3,76, me parece que es 3,76 por 10 elevado a 23 moléculas de agua, que era la respuesta correcta de las que teníamos ahí. Esta, 3,76 por 10 a la 23. Siguiente. Si se quema 1 gramo de fósforo en presencia de cloro gas en exceso, se obtiene tricloruro de fósforo gas y se liberan 9,87 kilojulios de energía. La entalpía estándar me pide la entalpía estándar de formación del tricloruro de fósforo gas. Bien. Bien, entonces yo tengo el fósforo que reacciona con cloro. Me dice que es gas. El fósforo es un sólido, ya lo pongo aquí. Para dar tricloruro de fósforo gas. Bien. Bueno, voy a poner la flecha normal, porque en realidad no sé si es un equilibrio o no. El fósforo con el cloro para dar tricloruro de fósforo. Aquí lo ajusto y entonces tengo que poner aquí 3 medios. Me dice que si se quema 1 gramo de fósforo, bueno, es una reacción exotérmica que libera energía, por lo tanto, para 1 gramo, aquí se libera calor, energía. Para 1 gramo se liberan 9,87 kilojulios. Y me pide la entalpía estándar de formación. La entalpía de formación, estándar de formación, es la energía, o sea, el calor que se intercambia para la formación de un mol de una sustancia, o sea, en este caso de un mol de PCl3, a partir de sus elementos en su estado más estable, el fósforo en estado sólido y el cloro en estado gaseoso, y es la formación de un mol. Nosotros la información que tenemos es que para 1 gramo se liberan 9,87 kilojulios. Vamos a pasar a moles. 1 gramo de fósforo por fósforo, 30,97 gramos de fósforo, hay 1 mol de fósforo. Y esto es 3,20
322,8 voy a poner 3,2. Bueno, para que me salga el resultado, voy a poner eso. 3,2. 3 por 10 elevado a menos 2 moles de fósforo. Vale, eso es los moles de fósforos. Ahora, la entalpía de formación es para un mol. Entonces, para un mol de fósforo, ¿cuánta energía se libera? Yo sé que por cada 3,23 por 10 elevado a menos 2 moles de fósforo, se liberan 9,87 kilojulios. Acordaros que esa cantidad es 1 gramo. O sea, 1 gramo son los 3,23 por 10 elevado a menos 2 moles de fósforo. Para esa cantidad, la energía que se libera es 9,87. Si se libera energía, la entalpía de formación... Bueno, primero voy a acabar esto. Aquí, ¿cuánta es la energía intercambiada? 9,87 entre 3,23 por 10 elevado a menos 2. Me sale 305,57. Lo voy a dejar. Kilojulios. Por lo tanto, la entalpía de formación en condiciones estándar, que es a 25 grados en la atmósfera, como se libera es negativa, sería menos 305,57 kilojulios. Vale. Aquí negativa, aquí sale con 67 porque cogió más decimales. Pero ese es el resultado. Siguiente. Muchos de los modernos pegamentos de acción rápida y gran fortaleza se basan en la reacción de polimerización del cianoacrilato. Vale. En esta reacción el vapor de agua de la atmósfera actúa como catalizador. En estas condiciones podemos afirmar que, acordaros que un catalizador es una sustancia que rebaja la energía de activación de una reacción química, haciendo que ésta transcurra más rápidamente. Igual esto ni lo vimos, ¿eh? Entonces, bueno, esto si no os lo explico yo aquí ahora. Es decir, por ejemplo, en el caso de la síntesis del agua, hidrógeno más oxígeno para dar agua, no ocurre espontáneamente, porque primero hay que romper enlaces y luego hay que formar unos enlaces nuevos. Digamos que el oxígeno tiene un enlace doble, entonces, bueno, cuesta energía romperlos y no ocurre espontáneamente. Se tiene que utilizar un catalizador de platino, me parece, para que espontáneamente esta reacción ocurra a temperatura ambiente. El catalizador de platino lo que hace es debilitar estos enlaces de oxígeno, por ejemplo. Los catalizadores debilitan los enlaces y hacen que se rompan más fácilmente. Entonces, el primer paso, que cuesta energía, es más sencillo. Entonces, la reacción es más favorable. Puede ocurrir a una temperatura ambiente cuando sin catalizador no ocurriría. ¿Vale? Entonces, un catalizador, eso, rebaja la energía de activación y luego no se consume. Es decir, luego se recupera el platino. El platino lo único que hace es ayudar a que se debiliten esos enlaces, pero no se destruye ni se consume. En la práctica sí que digamos que se va contaminando y al final hay que digamos que a repararlo un poco, ¿no? Limpiarlo, lo que sea, o sustituirlo por otro, pero en teoría no se consume. Entonces aquí las preguntas que me hacen, primera, me dicen, bueno, todas las respuestas son correctas, vamos a ver. Primero, cuando se produzca la reacción no se va a consumir agua. Esa es verdadera, porque como actúa como catalizador, el catalizador en una reacción química no se consume. Bien. Segundo, el proceso de envasado del pegamento debe realizarse en una atmósfera en ausencia de humedad. Esta es verdadera también, porque si existe humedad, ¿qué pasa? Que el cianoacrilato polimeriza y entonces el pegamento se vuelve sólido. O sea, se quedaría pegado. Entonces, es la humedad la que cataliza la reacción de polimerización. Por lo tanto, no puede haber humedad porque si no nos cargamos el pegamento. ¿Qué más? La energía de activación del proceso cambia con la humedad del ambiente.
también es verdadera, porque si hay humedad, la humedad actúa como catalizador y rebaja la energía de activación. ¿Vale? Entonces, todas las respuestas son correctas. Siguiente. El carbonato de calcio se puede descomponer por calcinación generando dióxido de carbono gas y óxido de calcio. Entonces hay dos experimentadores, uno que realiza el experimento con la cápsula abierta al exterior y otro que cierra la cápsula. Aquí la clave es que esta reacción de calcinación es un equilibrio. Ahí están las dos flechas. Quiere decir que tanto los reactivos como los productos están en equilibrio. Llega un momento para unas concentraciones determinadas que este ejercicio igual tampoco tenéis que haberlo sacado, ¿eh? O sea que los que sacasteis 5 de 8 está muy bien porque hay dos ejercicios que ya eran un poco más de cara a segundo de bachillerato. Aquí las dos flechas indican que hay un equilibrio y que habrá unas concentraciones dadas en las que se mantienen, digamos que los reactivos y productos como si la reacción estuviera parada. No varían las concentraciones. Entonces, si yo hago esta reacción con el crisol de porcelana abierto al exterior, voy a perder CO2, porque el CO2 es un gas y se va a escapar. Y entonces el equilibrio se va a desplazar continuamente hacia la derecha, porque si no hay uno de los productos, el sistema tiende a desplazarse hacia la formación de esos productos. Si en el equilibrio había una concentración de CO2 2 molar, el sistema busca que se alcance la concentración de CO2 2 molar. Y si el CO2 desaparece, pues el sistema está todo el rato desplazándose hacia la derecha, es decir, consumiéndose carbonato de calcio, destruyéndose carbonato de calcio para formarse óxido de calcio y CO2. Entonces, aquí la respuesta correcta era que solamente el primer experimento podrá descomponer todo el carbonato de calcio. En el otro, el CO2, como la cápsula está cerrada, el CO2 va a estar en el ambiente y entonces no va a permitir que se alcance el equilibrio y no se descompone más carbonato de calcio. Bueno, la respuesta sería esa. Siguiente. Para la reacción entre dos compuestos A y B gaseosos para dar lugar a un tercer compuesto, también gaseoso, se observa que la variación de entalpía es menos 40 kJ por mol y la de entropía menos 40 julios partido de Kelvin mol. Y me preguntan un poco cuándo la reacción es espontánea. ¿Cuándo es espontánea? Cuando delta G es menor que 0. ¿Cuándo la reacción deja de ser espontánea? Cuando la variación de la energía libre de Gibbs se vuelve positiva. Entonces este ejercicio lo vamos a hacer de esta manera. A ver qué... Bueno, era A más B para dar C, ¿no? Vale. A más B. Una relación de equilibrio para dar C. Bien. Entonces, el equilibrio se mide, o sea, la espontaneidad de una reacción química. Delta G es delta de H menos T por delta de S. ¿Vale? La reacción es espontánea, es decir, se desplaza hacia la derecha, se desplazaría hacia la derecha cuando la variación en la energía libre Y sea menor que 0. O sea, el punto al que cambia es cuando delta de G es igual a 0. A partir de ahí cambia y se vuelve no espontánea. Entonces yo voy a partir de ahí. Voy a suponer que la energía Y es 0. Entonces 0 sería delta de H menos T por delta de S. Y de ahí saco que la temperatura a partir de la cual la energía Y se vuelve 0 sería delta de H entre delta de S. Delta de H eran menos 40 kilojulios por mol, es decir, menos 40.000 julios por mol, y delta de S era menos 40 julios entre Kelvin mol. Y de aquí sale 1000 Kelvin. 1000 Kelvin es la temperatura a partir de la cual la reacción se vuelve no espontánea. Me preguntan también si, o dicen en las respuestas, si a 298 Kelvin es espontánea. Vale. Delta de G es delta de H, que es menos 40.000, ya lo pasé a julios para que tengan las mismas unidades, julios por mol, que la entropía, menos la temperatura, 298 Kelvin, por la variación de entropía, que es
menos 40 julios entre Kelvin mol. Esto va a quedar en julios por mol. Y es 298 por 40 es 11.920. O sea, todo esto que va a quedar positivo, esto menos con menos es más, quedaría más 11.920 julios por mol. Pero menos 40.000 más 11.000 queda menos 28.080 julios por mol. O sea, menos 28 kilojulios por mol aproximadamente, ¿vale? O sea que a 298 Kelvin es negativa, por lo tanto la reacción sí es espontánea. Entonces aquí se trata de una reacción espontánea a 298 Kelvin que se invierte a 1000 Kelvin. Porque vimos que la temperatura a partir de la cual deja de ser espontánea son unos 1000 Kelvin. Bien. ¿Cuánto llevo? 22 minutos. Me quedan 2 ejercicios. Bueno, voy a intentar acabarlos. Aquí te dan entalpías medias de los enlaces y hay que determinar la entalpía estándar de la reacción de síntesis del butano a partir del 1,3-butadieno e hidrógeno gas. Bien. El 1,3-butadieno es carbono, 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 carbono con sus hidrógenos. Bien. A partir de esto, e hidrógeno gas, que voy a necesitar 2 moléculas de hidrógeno, tengo que sintetizar el butano, que es ¿vale? Y me piden la entalpía estándar de esta reacción. Acordaros que esto va por entalpías de enlace, que es enlaces rotos menos, o sea, la entalpía, la variación de la entalpía de esta reacción va a ser la sumatoria de las entalpías enlaces rotos menos el sumatorio entalpías enlaces formados. ¿Vale? ¿Qué enlaces tengo yo que romper? Vale, esto es igual, ¿eh? Voy a primero los enlaces que tengo que romper. Primero tengo que romper carbono e hidrógeno. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, 6 veces entalpía enlace carbono hidrógeno. Lo que valga, ¿eh? Más enlace doble carbono-carbono, 2. 2 veces la entalpía enlace carbono-carbono. Más este de aquí, un enlace carbono-carbono sencillo, una vez la entalpía del enlace carbono-carbono, más para el hidrógeno 2 veces. Es decir, 2 veces la entalpía del enlace hidrógeno-hidrógeno. Esos son los enlaces rotos. Eso, entalpía de relaciones, eso menos los enlaces formados. Y los enlaces formados son aquí. ¿Qué tengo que formar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 veces la entalpía de enlace carbono-hidrógeno. Más 1, 2, 3 veces la carbono-carbono. 3 veces la entalpía de enlace carbono sencillo carbono. Y lo que os salga, ¿vale? Ahora es simple, por ejemplo, la entalpía de enlace carbono-hidrógeno nos dice el ejercicio que vale la energía de enlace carbono-hidrógeno en 414. Pues lo ponéis en positivo todas. Aquí, pues, aquí sería 6 por 414. El resultado en kilojulios, ¿vale? Porque son 414 kilojulios entre mol, pero tengo 6 moles. Entonces el resultado de esta entalpía de reacción te da en kilojulios. Vais sustituyendo. Esto está con signo menos delante. Entonces restará. Y lo que dé. No lo hago porque no me da tiempo. Pero bueno, voy a poner por ejemplo esta. La tendré mal, pero bueno.
Y el último, 30 gramos, en 30 gramos de un óxido M2 hay 4 gramos de oxígeno. Este era difícil, ¿eh? La masa atómica del oxígeno es 16 U más. La masa atómica del metal expresada en unidades de masa atómica es... Bien. Entonces, yo tengo un metal, un compuesto que es MO2. Tengo 30 gramos. Y me dice que tengo 4 gramos de O2. Por lo tanto, tendré 26 gramos de metal. Esto en porcentaje, si lo hacéis, 4... Vaya, hombre, se me fue. 4 gramos entre 30 gramos por 100 me da un 13,33% de oxígeno. Y aquí, que es un 86,67% de metal. Entonces yo tengo 4 gramos de oxígeno. Pero yo sé que 32 gramos de O2 que hay un mol. Entonces tengo en moles un octavo, que es 0,125 moles de oxígeno. Vale, ¿cómo era este, tío? Que ya no me acuerdo. A ver, Y de metal tengo 26 gramos. Vale, 0,125 moles de oxígeno, pero yo sé que... Vale, por la fórmula química, yo sé que 0,125 moles de O2 por cada un mol de O2 tengo un mol de metal. Entonces tengo 0,125 moles de metal. Vale, 0,125 moles de metal. Esta equivalencia la saqué de la fórmula. Fijaros que tengo M y O2, es decir, M más O2 para dar MO2. Es decir, por cada un mol de metal tengo un mol de O2. ¿Vale? Eso se ve en la fórmula química del compuesto. Entonces, 0,125 moles de metal por la masa atómica del metal no la sé lo que me piden. Yo sé que por cada un mol de metal habrá X gramos de metal. Esto es la masa atómica, que no la sabemos. Pero eso tiene que dar el total, que yo de metal tengo 26 gramos. Aquí está, tengo 26 gramos. Entonces esto tiene que dar 26 gramos de metal. Y de aquí sacamos que X es 26 entre 0,125 me salen 208 gramos. Es decir, tengo 208 gramos de metal en un mol de metal. Por tanto, la masa atómica de ese metal es 208 unidades de masa atómica o gramos por mol, ¿vale? Sería este. Venga, gracias. Un saludo.